Bien, vamos a seguir con la segunda parte de esta clase 9 ya en la recta final. Vamos a ver ahora una de las cosas que es trascendente en los proyectos, que es el seguimiento de los proyectos. Esta es una de las actividades que tiene que aparecer en el cuadro de actividades y es una actividad que es muy importante porque es una de las actividades que tenemos que eh, publicitar en el sentido de rendir cuentas con ella a la institución patrocinante. De última, el seguimiento es poder mostrar la marcha del proyecto comparada con la situación inicial. La situación inicial, llamada línea de base, es el valor de los indicadores del problema antes de que comenzara el proyecto. Para eso, uno necesita obtener información periódica para poder comparar el avance de las tareas y las actividades con la situación inicial del proyecto y comparar la situación con lo que estaba previsto, o sea, una comparación entre cómo estaba la situación, cómo se preveía que estuviera para una fecha determinada y cómo está efectivamente en esa fecha, y para ello tener en cuenta cada uno de los elementos que tenemos que administrar con el proyecto, esto es, tiempos, recursos, el estado de las personas que participan del proyecto y otros elementos que forman parte de nuestro proyecto y que están detallados todos en el cuadro de actividades. Y lo que es muy importante, comunicar la situación actual del programa periódicamente. Eso generalmente cuando participamos de una convocatoria del proyecto está impuesto. Por ejemplo, en proyectos que duran un año suele haber 2 o 3 informes de avance que surgen justamente de las tareas de seguimiento. Pero además el seguimiento es el que nos brinda la información para ver si tenemos que corregir algo sobre la marcha del proyecto porque hay desvíos muy importantes respecto de lo planeado, algunos de los cuales pueden deberse a los supuestos, que eran aquellas elementos o factores que influían sobre el éxito de nuestro proyecto, pero que no podíamos controlar. En cualquier caso, habrá que tener planes alternativos que permitan retomar el rumbo del proyecto. Uno necesita recibir y redistribuir información, medir periódicamente, prevenir potenciales atrasos, para eso nos servía el camino crítico que vimos en la clase de cronograma, corregir retrasos reales, salvando en lo posible los plazos generales y los costos reales, y comunicar y registrar los cambios de lo que está pasando respecto de lo que estaba planeado, y controlar el desempeño de los recursos y el personal involucrado. El tema acá es ser sistemático y tener un sistema de seguimiento que brinde unidad, y para eso lo mejor son instrumentos de planificación y medición de avances que se prevén desde la propia elaboración del proyecto. Uno tiene que tener un cronograma de aplicación de esos instrumentos, por ejemplo, trimestral o al terminar cada actividad o antes de empezar cada actividad. Y en el caso de que existan retrasos o desvíos respecto de lo que estaba planeado, encontrar las causas. Ese tipo de información que uno junta tiene que explicar el por qué se produjo ese desvío y de alguna manera poder establecer estrategias de apoyo y asistencia a las tareas o actividades críticas, que son esas que, ya sea por su centralidad o porque por su duración no se pueden atrasar ni adelantar sin que eso afecte al proyecto, necesitan más cuidado. Y hay que tener en cuenta que tiene que haber criterios para la toma de decisiones en cuanto aparezcan problemas. Por ejemplo, si hay inflación y el presupuesto nos queda corto, tenemos que tener pensado de antemano qué se va a priorizar presupuestariamente respecto de qué, y eso tiene que estar comunicado desde la propia elaboración del proyecto. Los instrumentos tienen que tener en cuenta que uno tiene que comparar la situación con lo buscado, pero también tiene que comparar la situación con cómo estaba antes de empezar el proyecto, y la referencia inicial siempre va a ser la línea de base, esto es el valor de los indicadores del problema antes de que empezara el proyecto. Cuando uno evalúa, en realidad emite un juicio de valor. Es diferente medir que evaluar, porque el evaluar implica una carga valorativa, mientras que la medición es aplicar un instrumento y comparar con una determinada unidad de medida. Para tener adelante la actividad de seguimiento o la actividad de evaluación, hacemos las dos cosas. Medimos y valoramos. Por lo tanto, la medición está implícita en la evaluación.
Sin embargo, para medir lo que necesitamos son instrumentos que de alguna manera nos den idea de que estamos midiendo aquello que queremos medir. Los requisitos para un instrumento de medición son justamente la validez, que mida efectivamente lo que quiere medir, la objetividad, que sea independiente de aquella persona que lo está aplicando, la confiabilidad, si medimos dos veces lo mismo, tenemos que obtener el mismo resultado, y la practicidad, que aplicar el instrumento no sea algo tan complicado como para que el esfuerzo del proyecto se vaya en la medición, sino que tiene que ser algo que rápidamente nos arroje resultados. Hay cosas que tienen estas características y son procedimientos muy simples, lo he mencionado en otro video, como cuando nosotros queríamos saber si estábamos creciendo o no y marcábamos nuestra altura en el marco de una puerta. Efectivamente medía lo que quería medir, aunque no supiéramos cuántos centímetros medía, sabíamos que eso que estaba marcado ahí era lo que medíamos. Objetividad, eso era independiente de la persona que lo estaba aplicando. Confiabilidad, si nos medíamos dos veces seguidos, obteníamos el mismo resultado. Y practicidad, porque era mucho más fácil registrar nuestra altura así que medirla en centímetros, milímetros, décimas de milímetros. Uno tiene que evaluar los resultados y dar cuenta de la situación inicial al principio para mostrar que había un problema y de los logros del proyecto comparados las mediciones inicial y la medición intermedia o final, mostrando que la situación es menos defectuosa, menos problemática de lo que era a iniciar el proyecto. Para eso se establece un programa de seguimientos que suele ser un conjunto de instrumentos para controlar el proceso de implementación del proyecto, y esa información tiene que tener esas características que dijimos antes de objetivo, válido, confiable, práctico, y le agregamos un adjetivo más que es oportuna para la toma de decisiones. De nada nos sirve medir algo con mucha precisión, pero que cuando ese resultado de la medición aparezca ya nos pasó el tiempo por encima y no se pueden tomar decisiones que permitan salvar esa discrepancia entre lo planeado y lo ejecutado. Los momentos en que uno mide se llama ex ante, la primera medición o línea de base. Ex ante significa antes de empezar el proyecto. La evaluación de procesos es la que se hace durante. Y finalmente la evaluación de resultados, que es la que se hace al final del proyecto. Igual en esta clase de seguimientos nos estamos interesando en la evaluación de procesos. En la próxima clase vamos a ver el tema de evaluación de resultados. Uno tiene que elegir o crear un instrumento y tiene que ver qué cantidad de variables quiere medir. Muchas veces tenemos indicadores de una sola variable, pero también hay indicadores que implican varias variables, las características de aquello que se quiere medir, la cantidad de productos a evaluar en el caso de que tengan actividades con muchos productos o muchas actividades con un producto cada una, el tipo de productos, si son tangibles o intangibles, la disponibilidad de tiempo y recursos y personal para llevar adelante este seguimiento. Esto, en principio, tiene una pauta previa que es lo que aparecía como indicador de producto en el cuadro de actividades, donde cuando planteamos el indicador de producto, implícitamente estamos pensando qué es lo que vamos a medir y cómo vamos a medirlo. Algunos instrumentos prácticos son, por ejemplo, la lista de chequeo. Antes de cada actividad, saber si está listo todo lo que hace falta para que esa actividad se pueda desarrollar sin problemas y de manera exitosa. Una planilla o formulario, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Informes sistematizados, donde distintas personas elaboran partes del informe y a partir de esa elaboración que tienen todas las mismas características, por ejemplo, elaboradas en una tabla de Excel con las mismas columnas, con el mismo contenido, uno puede hacer informes que son síntesis de ese informe, pegando esas tablas de Excel una a continuación de la otra. Eso hacemos cuando corregimos los parciales en algunas materias, encuestas de satisfacción o análisis de datos secundarios, esto es, datos que no fueron creados por el mismo equipo del proyecto, pero que son oportunos y nos brindan información sobre la marcha del proyecto. El Project, que era el programa que les comenté, que ustedes tienen un manual de Project que se llama Cómo hacer un proyecto ejecutivo, permite programar todas estas características y estos instrumentos y nos va a reclamar los datos en cada momento que deberíamos tenerlos subidos, porque nos permite hacer el seguimiento del proyecto sobre la base de nuestros propios planes. Esta, por ejemplo, es una planilla para el seguimiento de actividades.
Las tres dimensiones que hay son las personas que participaban, los recursos que se necesitaban para llevar adelante la actividad y el tiempo de la actividad, y cada una de esas tiene dos dimensiones. En las personas están el equipo y los participantes, en los recursos los propios y los ajenos, y en el tiempo la duración y la fecha en que se realiza. Y lo que trata de hacer uno es comparar lo planeado con lo que ocurrió efectivamente, y si hay diferencias entre lo planeado y lo efectivo, tiene una columna para poner las observaciones o los problemas que motivaron esta diferencia, y de alguna manera esta planilla brindaría la información para tomar decisiones. Por ejemplo, si tengo una clase, tengo el equipo docente que da la clase, pero faltan participantes, aunque estuvieran los recursos propios, ajenos, la duración y la fecha, voy a encontrar que esa actividad fue defectuosa por el problema de los participantes. Entonces, ¿por qué no fueron los participantes? Bueno, porque estaban en cuarentena, porque no había transporte público, porque había una tormenta, y eso me tiene que llevar a tomar decisiones como, por ejemplo, repetir la actividad o hacer un sustituto de la actividad. Si la actividad era una clase presencial, hacer una clase a distancia como la que tenemos ahora. Esta, en cambio, si bien se refiere a las actividades, es una planilla de seguimiento de productos. Recordemos que los productos de las actividades también tienen dimensiones que son la cantidad, la calidad y la oportunidad de ese producto. Y entonces comparamos la situación inicial con lo planeado, con lo logrado, y ponemos las observaciones que permitan tomar las decisiones. También uno puede tener seguimientos de indicadores que tienen las mismas características que los productos, pero uno puede tener indicadores que no son productos de ninguna actividad. Por ejemplo, la deserción de estudiantes a lo largo de un curso es algo que tiene que ver con la cantidad. Los logros de aprendizaje de los estudiantes a lo largo de un curso tiene que ver con la calidad y la oportunidad que eso esté disponible en el momento que tiene que estarlo. Por ejemplo, el indicador cantidad lo podemos ver en los videos que subimos la semana pasada realizados por los grupos, la calidad en cuanto a lo relevante o lo correcto del contenido de esos videos y la oportunidad en si esos videos estuvieron disponibles o no en el momento en el que fueron requeridos. En el caso de que haya desvíos y observaciones, de estas observaciones deben darnos una posibilidad de tomar una decisión de cómo se va a solucionar estas deficiencias. Si el problema es de calidad, alguien podría tener que repetir lo que hizo. Si el problema es de oportunidad, uno tendrá que decidir si da otra oportunidad, como una fecha en la cual se pueda recuperar, o si simplemente decide que aquella persona que no presentó las cosas en tiempo y forma queda fuera de este curso. Hay planillas llamadas cuadros de comando que lo que hacen es una síntesis del seguimiento de todas las actividades. Esta en su momento me tocó hacerla para la Secretaría de Políticas Universitarias, donde había más o menos 15 programas al mismo tiempo y el secretario de Políticas Universitarias, que suele llegar en cada cambio de gestión, se encontraba con actividades que habían empezado en gestiones anteriores, y aquí había un cuadro de comando que él podía tener en una oficina y que especialmente le servía para contestar a los medios de comunicación o al ministro de Educación cuando le preguntaba al respecto. El responsable de la actividad, en base a qué diagnóstico se llevó adelante esa actividad, qué logros tuvo, el avance proyectado y el avance real, los desvíos, las causas, las acciones que se estaban tomando para solucionar esos desvíos, cómo estaba la ejecución presupuestaria de lo proyectado y lo real, la satisfacción que se contestaba con un emoticón que tenía que ver con qué tan bien se sentía el equipo que estaba llevando adelante esa actividad con la marcha de esta actividad o esta política pública, y si solicitaba o no intervención del secretario de Políticas Universitarias o del ministro para que le solucionara algún problema. Por ejemplo, qué sé yo, un decano de una facultad de ingeniería que no quería llevar adelante las actividades del PROMEI, proyecto de mejora de enseñanza de la ingeniería, que había acordado su predecesor. También estuvo el PROSOC, el proyecto de mejora en la enseñanza de las ciencias sociales, de la cual nuestra carrera participó. Esto es todo para la clase de esta semana, y en la próxima clase vamos a ver el tema de la evaluación final de proyectos y de la evaluación de proyectos ajenos, que es una actividad también que forma parte de este curso. Nos vemos, espero que puedan aprovechar esto.